Feliz domingo de resurrección. Hoy celebramos que Cristo está vivo, que Cristo triunfó en medio de la muerte, en medio de la tumba. Él triunfó, salió de la muerte a la vida, resucitó, volvió a tomar la vida por sí mismo. Celebramos su poder, celebramos su victoria. Celebramos este gran evento que es lo que nos hace tener la esperanza en la vida cristiana. La muerte de Cristo es importante porque es ahí donde se borra nuestro pecado. La resurrección es más importante porque sin muerte no hubiera habido resurrección. Pero si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vacía. Alguien lo puso de esta manera: si tenemos en nuestro interior un anhelo que no puede ser satisfecho por nada en este mundo, quiere decir que fuimos creados para otro mundo. Y ese es el mundo que estamos creando, es el reino de los cielos. Es el mundo que Él nos ha dado como tarea para llevar a cabo aquí en la tierra. Porque así como el cristianismo es la idea de que el sol sale para todos, el cristianismo nos deja ver todo. No solamente nos deja ver una cosa, pero nos hace ver todo claramente. Hoy nos vamos a acercar al anhelo de cada cristiano, que cada cristiano debería tener, a esa visualización de la vida cristiana, del reino de los cielos, que es la resurrección, la vida eterna. Y esto se encierra en el evento de la resurrección de Cristo, ese día, en la tumba, allí mismo, en el Gólgota, la crucifixión, en la tumba, la resurrección. Y hoy queremos hablar acerca de la resurrección, acercándonos a un texto que no es el texto de la resurrección, pero que Juan nos lo presta para poder entender una parte de la resurrección que tal vez no hemos contemplado todavía. Estamos en Juan, el capítulo 6, vamos a leer del versículo 16 al 24. No es mucho y sin embargo tenemos bastante de qué hablar. Gracias por estar con nosotros. Feliz día de resurrección a todos los que nos ven en cualquier lugar donde estén. Mis amados de los barriles, la gente que nos ve en Costa Rica, en Latinoamérica, en Europa, gracias por estar con nosotros. Qué bendición estar en sus casas, en sus pantallas en este momento. Espero que esté celebrando grandemente con su iglesia local o nuestra iglesia, nuestra gente de North Coast. Ojalá que estemos celebrando en comunidad, en congregación. Y este fin de semana con mucho más razón, porque tenemos servicio, hemos tenido el servicio del Viernes Santo, hemos tenido un nuevo servicio el sábado por la noche y el domingo hemos también celebrado la resurrección de Cristo en nuestro servicio regular de las 11 de la mañana. Leamos Juan capítulo 6, de los versículos 16 al 24. Y empieza diciendo: cuando ya anochecía, recuerden, la semana pasada Jesús acaba de alimentar 5,000 hombres más sus familias, unas 20,000 personas, tal vez 15,000 personas. Increíble, un milagro fuera de toda la expectativa, fuera de serie. Después de esto, cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago. Cuando anochece, quiere decir que se apaga la luz. Todo oscurece. Ya no somos capaces de ver. Cuando anochece, cuando las sombras llegan, es cuando todo empieza a bajar de energía. Ya no se ve igual. Hasta se entristece el corazón cuando hay oscuridad. La oscuridad siempre refleja el ocaso, el final. Y eso es lo que está pasando en la cruz el viernes pasado. Eso es lo que pasa en la cruz. La luz del mundo se apaga. Sabemos que ya viene la resurrección, pero para que haya resurrección podemos entenderla mejor si hay oscuridad, si hay muerte. Y no por nada, Mateo nos dice en el capítulo 27 de su libro que desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad. El Hijo de Dios dando su vida por nosotros. A falta de esperanza podemos sentirnos en completa oscuridad. Y algunos de nosotros podemos sentirnos en un lugar de oscuridad en este momento.
Recuerdo muy bien, mientras crecía en una estación de radio en Costa Rica, había un estribillo a las 6 de la tarde que decía: al atardecer, hora de melancolía, cuando casi es de noche y casi no es de día. Y me recuerdo manejando como a las 5:45 p.m., que es la hora cuando empieza a caer el ocaso en Costa Rica, en San José. Y recuerdo esa extraña hora, ese extraño ambiente donde ni es de día ni es de noche, como dice el estribillo en la radioemisora. Y es un poco extraño. Estoy como esperando que ya no voy a poder ver nada, pero en medio de eso todavía se ve algo. ¿Y a dónde lleva toda esta inseguridad, toda esta incertidumbre, toda esta melancolía, toda esta oscuridad? ¿A dónde los lleva? Dice la Biblia que ellos bajaron al lago. Y cuando dice bajaron al lago, es literal. Porque recuerde, Jesús alimenta a los 5,000 posiblemente en un campo abierto, posiblemente en algunas laderas de los montes cercanos. El lago de Tiberias, el lago de Galilea, como quiera llamarlo, el mar de Galilea, está a 600 pies debajo del nivel del mar. Esos son como 200 metros debajo del nivel del mar. De alguna manera ellos están bajando en la oscuridad hacia algo profundo, hacia la profundidad de este lago que está tan bajo en comparación con el nivel del mar. Y me pregunto, ¿cuántos estamos en ese proceso hoy? ¿Cuántos estamos bajando de camino a algo que está profundo? A lugares tan bajos que parecen tumbas, a lugares tan oscuros que parece que no hay vida, a lugares donde la soledad nos embarga, donde no hay amigos, donde no hay gente que nos ama, no hay gente con quien hablar. Hay algunos otros que están bajando a lagos de incertidumbre, donde no hay certeza de nada, donde no hay esperanza. Hay gente tal vez detrás de esta cámara que está bajando en la oscuridad de un abuso, del abuso de un familiar o el abuso de un compañero de trabajo, de estudio. Un abuso que nos hace sentir muertos dentro de nosotros mismos. Los discípulos descienden al lago y bajan. Y me recuerda a Jesús descendiendo a la tumba, su cuerpo envuelto en sábanas, después de haber sido maltratado, humillado, traicionado. Su cuerpo ahora inerte es puesto en la tumba. Pero ellos bajan al lago sin pensar en algo que nos dice el siguiente versículo, el versículo 17. Y subieron a una barca. Algo interesante es esto. Ellos bajan, van al lugar de la desesperación, van al lugar de la oscuridad, van al lugar de la muerte, digámoslo de esa manera, que es lo que hace Jesús cuando va a la tumba. Pero hay una ley física que dice que todo lo que sube tiene que bajar. En este caso, como el reino es al revés, como nos habló David la semana pasada, todo lo que baja tiene que subir. Y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Esta es la misma historia que se cuenta en Marcos capítulo 6. Marcos nos dice que es Jesús mismo el que les dice: vayan ustedes, tomen la barca, súbanse a la barca y crucen al otro lado. Mientras Jesús sube a una de estas laderas, a una de estas montañas, a orar. Esta historia nos dice también que desde allá, desde donde Jesús está orando, Él ve la lucha que están teniendo los discípulos en lo que va a pasar enseguida, después de que se suben a la barca. Este lago de Galilea está en una depresión que está en forma de copa entre las colinas. Cuando se pone el sol, el aire frío del oeste baja y choca y hace unas precipitaciones terribles en el lago y lo agita, hace que el agua se agite. Entonces estos discípulos están no solamente en una situación donde bajan, están oscuros, Jesús no está ahí, pero también se encuentran con una dificultad extra. Van a remar hacia Capernaum.
quiere decir hacia el oeste, regresando un poco, no necesariamente hasta Tiberias, como vimos la semana pasada, más bien hacia el noroeste. Pero el viento está en su contra. Cuando alguien quiere salir de la tumba, las cosas parecen ponerse peor, ¿no es cierto? Cuando uno no quiere estar muerto, cuando uno no quiere ir al lugar de la desesperación y de la oscuridad, las cosas muchas veces se ponen peor. No era solo la cruz para Jesús, era también la persecución para los discípulos. Ellos pudieron haber pensado que después de la crucifixión todo iba a estar mejor, pero no, las cosas se pusieron difíciles después de eso. Este lago simboliza la tumba de Cristo, oscura, la incertidumbre de lo profundo, el otro lado de la vida que es la muerte. Porque nadie sabe qué hay detrás de la puerta de la muerte. De este lado podemos poner muchas ideas, podemos decir mucho, podemos dar algunas opiniones, pero nadie en realidad sabe qué hay del otro lado, a ciencia cierta. Y cada vez que vemos una tormenta, cada vez que estamos en medio de un mar agitado, oscuro, profundo, pensamos en la muerte. Y no sé si ese es el caso suyo, porque algunos de nosotros hemos pasado por la experiencia. Obviamente, si usted está escuchando esto, no está muerto, pero usted ha experimentado la muerte de algún ser querido, de alguien que usted ama. Y cuando hay peligro en medio de toda esa situación de oscuridad, de incertidumbre y además peligro, no tenemos más que hacer. Pero dice el versículo 18, por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Por tanta oscuridad que había o que hay en mi vida, es un desastre. Por tanta causa de problemas mi mente está sin paz. Por causa de tanto pecado en mi corazón se siente como una tumba, me siento morir. Por causa de tanto maltrato, yo siento que no soy yo mismo, he perdido mi identidad. Yo no sé con cuál se identifica usted, porque cada vez que pensamos en tumbas, cada vez que pensamos en oscuridad, cada vez que pensamos en problemas, pensamos en muerte. Y hay algo de nosotros que muere en cada una de estas situaciones. Siempre habrá razones para que haya una oscuridad y una tormenta en nuestra vida. ¿Qué más podrían esperar? Es el lago de Galilea. ¿Qué más podrías esperar? Es el Gólgota. ¿Qué más podrías esperar? Es la cruz. Entonces dice el versículo 19 que habían remado unos 5 o 6 kilómetros. Era más o menos un poquito más de la mitad de la distancia que tenían que recorrer para llegar a Capernaum. Y es que no es cierto que cuando uno está tratando de salir de esos lugares de muerte, de las tumbas, de las cosas que lo hacen sentir muerto a uno, muchas veces se siente como que le ha tomado toda la vida, a pesar de que solo está a la mitad. ¿Cuántos quisieran salir de su tumba en este momento y no pueden? Porque están pataleando en el lodo, tratando de salir. Y parece que todo está en su contra. El viento está en su contra. El mar está en su contra. Todo está en su contra. Entonces dice el versículo, habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. ¿Cómo no? En la historia de Marcos nos dice que Jesús trataba de pasarlos de largo, como para que ellos lo atisbaran y pudieran ver lo que estaba haciendo, pero sin embargo, no necesariamente cerca de ellos. ¿Cómo no asustarse? En esta historia de Marcos dice que ellos pensaron que era un fantasma. Cuando estamos en un lugar así, de desesperación, de cansancio, de incertidumbre, nos asusta cualquier cosa que parece venir a nuestro encuentro. ¿Cómo es que Jesús puede bajar a esa oscuridad? Nos asustamos. Esperamos a quien sea, menos a Jesús. Y cuando lo vemos, no lo podemos creer. Y cuando lo vemos, nos imaginamos que puede ser algo peor. Nos imaginamos que viene tan al fondo, en este lugar de desesperación donde estamos, nos imaginamos que viene para juzgarnos, no para salvarnos, muchas veces. ¿Usted ha estado ahí? Ese es su caso. Es que ¿cómo se le ocurriría a Jesús venir hasta aquí? Estoy demasiado hundido. Estoy demasiado perdido.
estoy sin ningún tipo de esperanza en este lugar. Pero Él les dijo, versículo 20, no tengan miedo, que soy yo. Voy a empezar con la segunda cosa que Él dijo, Él soy yo. Esto nos da un reflejo, aunque posiblemente no es la misma palabra en el idioma original, pero nos da una idea de Jesús una vez más identificándose como Dios. Yo soy, recuerden, es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento cuando se presenta a Moisés. Dime tu nombre, yo soy el que soy. Yahweh en el idioma original en hebreo. Pero Jesús les dice, no tengan miedo. Eso es lo que pasa en la resurrección. Con la resurrección el miedo se disipa. El miedo a la muerte se disipa. ¿Por qué? Porque Jesús vence a la muerte. Él sabe que tenemos miedo, por eso nos dice que no tengamos miedo. ¿Para qué decirle a alguien no tengas miedo si la persona es un valentón, si tiene toda la fuerza y no tiene miedo? Y yo me pregunto, ¿a qué le tenemos miedo en este momento? ¿A qué es lo que más le tienes miedo en tu vida en este momento? ¿A los problemas, a la muerte, a las tormentas, al maltrato, a la inseguridad financiera? Yo no sé cuál es tu miedo más grande. Sin embargo, Jesús quiere venir y como Él sabe que ya tienes miedo y como Él sabe que su presencia te va a impactar, Él te va a decir, no tengas miedo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo, versículo 21. Y enseguida la barca llegó a la orilla donde se dirigían. Este es el corazón del Evangelio, la disponibilidad de recibir a Jesús en nuestra barca. La disponibilidad de decirle a Jesús, aquí estoy, necesito que camines conmigo. ¿Recuerdan en la historia de la resurrección los caminantes de Emaús? Ellos están dispuestos para que Jesús venga y camine con ellos en ese proceso. Y Él es el que tiene la iniciativa. Él es el que viene a ellos. Los judíos, los suyos, como dice Juan en el capítulo 1, no lo recibieron. Y sin embargo, los discípulos, los menos calificados, los más ignorantes, ellos sí lo hacen. Entonces no se requiere de conocimiento, no se requiere de sabiduría humana para poder aceptar a Cristo en nuestra vida. Dice que habían remado duro, ¿recuerdan? Anteriormente. Luchando en contra de la oscuridad y la tormenta. En Marcos 6 se nos dice que Jesús les dijo que subieran al bote y fueran a Capernaum. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, dice Marcos 6:45. Me pregunto cuántos de nosotros hemos remado hasta el cansancio a través de la vida porque Jesús nos ha dicho, sigan remando. Tienes que seguir. A través de tormentas, a través de vientos, en medio de un mar de angustia, de dolor, de recuerdos. Y es que Jesús nos los pone tal y como es. Él no le pone azúcar por encima. Él nos dice, en el mundo tendrán aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16. Igual, estamos en el mismo libro. Pero cuando aceptamos que Jesús entre en nuestra barca, cuando es recibido por nosotros, es interesante. Nuestra barca entonces puede llegar a orilla, puede llegar a puerto, sana y salva. Llega al otro lado. Esa es la esperanza de la muerte, que no ha vencido. Esa es la esperanza de la resurrección, que la muerte ha sido derrotada. Aunque no sabemos qué hay del otro lado de la puerta, podemos saber que vamos a llegar seguros. Y Jesús sabe esto. Él remó duro. Él mismo se puso en una situación de oscuridad, de traición, de muerte, de maltrato. Y hasta llegar al otro lado, a la orilla, Él logró el triunfo que nadie ha podido hacer jamás, que se llama vida eterna. Él está del otro lado esperándonos. Lo que hace la diferencia no es el lugar, es la compañía. Y es por eso que muchos de nosotros tenemos miedo. Porque estamos pensando más en el lugar, no estamos pensando tanto en la compañía que vamos a tener para llegar allá y en el lugar. En fin,
Versículo 22. Al día siguiente la multitud que se había quedado en el otro lado del lago, o sea, los que estaban en el lugar de la repartición del pan, él lo va a decir aquí, se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. No entró antes para salir, para partir, sino durante en el agua. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Me encanta esta parte, después de haber dado gracias al Señor. Esta es la acción que Juan recuerda. Él no recuerda el gran milagro, él no recuerda la repartición, él no recuerda tanto las cestas en este lado de la historia. Él lo que está recordando es donde Jesús dio gracias. ¿Dónde fue que diste gracias la última vez? ¿Recuerdas? En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Y me hace pensar en las mujeres cuando llegaron a la tumba y se dan cuenta que Jesús no está en la tumba, que Jesús ha resucitado. Corren inmediatamente y van a decirle a los discípulos, Jesús desapareció, no lo vimos, no está ahí. Y lo mismo pasa aquí, la gente corre hacia Jesús. Cuando sabemos que Él está vivo, cuando sabemos que Él estuvo allí, cuando sabemos que Él va a algún lugar, no tenemos otra cosa que hacer, sino que correr. Entonces las mujeres van y le dicen a los discípulos, Pedro y Juan nos dice otro relato, salen corriendo y ellos vienen a la tumba para encontrarse con Jesús, aunque no lo encuentran. Más tarde lo harán. Y quizás esa es la razón por la que estás aquí hoy, porque todos queremos que nuestra barca llegue a la orilla, a salvo. Todos queremos que nuestra barca descanse. Pero depende de si Jesús está en la barca o no, que eso va a pasar o no. Si le hemos permitido entrar, aunque tengamos miedo, la barca va a llegar a puerto. Y va a llegar bien. Y entonces la resurrección tiene sentido. Porque no creemos solamente en el evento, creemos en la persona que hizo el evento posible. Y eso es lo que importa. Queremos nuestra barca en la orilla. Déjenme compartir 3 cosas para darle a este texto un poco de vida en nuestras vidas, para que esta esperanza de la resurrección sea real en nosotros. En este domingo de resurrección, esta celebración de resurrección del 2023. La primera cosa que quiero decirles es que todos hemos navegado en la oscuridad. Todos hemos estado en oscuridad. Todos hemos pasado nuestra barca por un lugar oscuro, por un lugar profundo, por un mar de Tiberias, como ellos lo hicieron. Jesús lo experimentó por 3 días. Él pasó por la oscuridad de la muerte por 3 días mientras estuvo en la tumba. Para nosotros, sin Él, 3 días se sentirían como 3 años. Es una eternidad. Lamentaciones 3, de los versículos 54 al 56, en este libro que escribe el profeta Jeremías, se nos revela un poco esta realidad. Y dice, las aguas me han cubierto la cabeza. Tal parece que me ha llegado el fin. Desde lo más profundo de la fosa invoqué, Señor, tu nombre, y tú escuchaste mi plegaria, no cerraste tus oídos a mi clamor. Todos, no importa cuán espiritual o no importa cuán servidor o no sea en su iglesia, en su congregación, no importa quién usted sea, todos hemos navegado en la oscuridad. Y yo me pregunto, ¿cuál es tu mar oscuro a través del cual estás pasando en este momento? Algunos tienen problemas de relaciones, algunos tienen problemas en sus trabajos, algunos tienen problemas crónicos de salud. No sé cuál es tu mar profundo. ¿Por dónde es que estás pasando y sientes que estás muriendo? Y sientes que estás yendo a la tumba. ¿Cuál es tu Gólgota en este momento? Mi ánimo para esto es que no estamos solos, que mucha gente más pasa por esto. Eso me da ánimo. No me saca de ahí necesariamente, pero por lo menos me anima que otros han estado ahí. Y otros han hecho una oración quizás como la que hizo David.
En el Salmo 69, por tu gran amor, oh Dios, respóndeme. Por tu fidelidad, sálvame, sácame del fango. No permitas que me hunda, líbrame de los que me odian y de las aguas profundas. No dejes que me arrastre la corriente. Y me recuerda la oración de Jesús en el jardín. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, y ahí es donde está el secreto de pasar por tormentas. Porque la cruz era necesaria para que tuviéramos resurrección. Y déjeme decirle, su cruz en este momento, su Gólgota, su mar, su profundidad, su tumba, su oscuridad, en este momento es necesario para que usted pueda entender lo que significa la resurrección en su vida. Si hay mares oscuros, pero también hay salida de esos mares oscuros. Por eso algunos buscan la religión, porque la religión nos hace sentir cómodos. La religión nos da la comodidad de saber que con lo que hacemos, cumpliendo con los puntos A, B, C, tenemos todo listo. Pero si esa es tu razón para seguir a Jesús, no te recomiendo el cristianismo entonces, porque el cristianismo es incómodo. Porque en el cristianismo se requiere tomar nuestra cruz cada día y seguir a Cristo. Eso porque tenemos la esperanza de la resurrección. Jesús nace para morir, para pasar por el mar oscuro. Pero aunque todos estamos expuestos a lo oscuro, déjeme decirle la segunda cosa. No hay tormenta sobre la cual Jesús no pueda caminar. Y eso nos da esperanza. No hay problema más grande, no hay tormenta más profunda, más fuerte, no hay lugar tan oscuro sobre el cual Jesús no pueda caminar. Es un asunto de fe. Pero la fe no quita las tormentas de la vida. La fe nos ayuda a entender quién va con nosotros a través de ella. La fe nos ayuda a saber en quién tenemos que poner nuestra confianza, a través de la tormenta o no. Y la resurrección es la prueba. Porque Jesús toma la crucifixión del viernes y la convierte en celebración el domingo. Este es nuestro Dios. Uno de los propósitos de la historia es probar la fe de los discípulos, no de la multitud. Es la fe de los que decimos que lo seguimos. Los que lo seguimos debemos estar dispuestos a enfrentar tormentas. Los que lo seguimos debemos estar dispuestos a enfrentar la cruz. Todos tenemos cruces, todos tenemos tormentas, pero Jesús camina sobre ellas. Cristo ya venció la muerte física. Ahora nos quiere enseñar a morir a nosotros mismos, a nuestras pasiones, a nuestros orgullos, porque eso nos va a hacer resucitar en Él. Y esa es la paradoja del Evangelio, la contradicción del Evangelio, si lo quiero poner así, pero también es el patrón de nuestro bautismo. Es lo que nos enseña a morir cada día con Cristo para resucitar con Él. Porque Él nos recuerda, la muerte no es el enemigo final. Yo ya la vencí, dice Jesús. La muerte es la oportunidad para resucitar. Por eso morir a nosotros mismos es parte de lo que Él nos pide. Le tememos a la muerte porque no queremos dejar de ser nosotros mismos, porque no queremos dejar lo que tenemos. Esta vida, estamos muy cómodos en esta vida y por eso le tememos a la muerte. Pero Jesús nos recuerda, si yo soy, como dijo a la hora de describirse a sus discípulos, si yo soy el que está en su barca, no tienen que preocuparse, yo vencí a la muerte. Tercer cosa, para terminar. Ninguna tormenta es permanente si Jesús está en la barca. Ninguna tormenta en tu vida es permanente si Jesús está subido en tu barca. Parece que no pasó mucho tiempo desde que Jesús se sube en la barca y ellos llegan a orilla, porque dice, enseguida llegaron a la otra orilla. Enseguida llegaron a la paz que necesitaban. Enseguida llegaron al descanso que necesitaban. Durante la tormenta, durante la tormenta se siente interminable. Son años posiblemente. Aunque hayan pasado horas, se siente como días, como meses. Pero todo depende si Jesús está en la barca o no.
en el camino de la vida. Esto marca la diferencia de cómo enfrentamos la oscuridad, de cómo enfrentamos el viento, de cómo enfrentamos las despedidas, de cómo enfrentamos la enfermedad, los conflictos, las demandas legales. Esto marca la diferencia de cómo enfrentamos la vida y sus tormentas. Pero ninguna cruz es permanente. Ninguna cruz es permanente en Cristo. Ninguna muerte es permanente en Cristo, porque Él la venció, porque Él resucitó. Él sube a nuestra barca para llevarnos, digámoslo así, a otro tipo de mar. Me recuerda esa bella canción católica, Pescador de hombres. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Y el estribillo dice, Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca y junto a ti buscaré otro mar. ¿Cuál es el mar que usted quiere buscar con Cristo? Porque Él quiere estar en tu barca. Él quiere apoderarse de tu barca, que le des el derecho completo de tu barca para poder llevarte a un mar seguro, al puerto seguro. Esta pregunta es clave antes de terminar este video hoy. ¿Has invitado a Jesús a tu barca? Él está contigo en tu barca. ¿Estás dispuesto a dejarlo entrar? Porque eso depende de su esperanza o no, de seguir vivo o no. La resurrección tiene que practicarse diariamente. Es la intención y la acción de Jesús para hacer todo nuevo, para renovar todas las cosas, para reconciliar todas las cosas, para reavivar todas las cosas, para restituir lo que está perdido, para reivindicar lo que está destruido, para restaurar lo que está dañado. Es la oportunidad de comenzar de nuevo. Es creer de nuevo, soñar de nuevo. Y yo creo que hay muchos detrás de esta cámara que quieren soñar de nuevo, que quieren creer de nuevo, que quieren tener gozo de nuevo, que quieren tener esperanza de nuevo. La piedra no solamente fue removida para que Jesús saliera. La piedra fue removida para que los discípulos pudieran entrar y pudieran darse cuenta que Él no estaba allí. En lo oscuro de la tumba, apreciar la luz de la resurrección era lo que ellos necesitaban. Tu mar oscuro y profundo es la perfecta condición, es la perfecta oportunidad para recordar que Jesús vive y que tú vives con Él. Él nos dio vida juntamente con Él. Juan nos ha hablado de agua a través de su libro, hasta ahora, por 6 capítulos. Y Jesús ya la ha transformado en vino. Jesús la ha dado el agua de vida, dando agua de vida. Jesús la ha usado como medio de purificación. Jesús la ha usado como medio de transformación a través del bautismo. Y ahora Él camina sobre el agua hoy. Entra en la barca y lleva reposo. Y al resucitar nos recuerda lo que nosotros queremos recordar y tener encerrado en nuestro corazón, como David en el Salmo 23. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, todo el tiempo que esté en la barca. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Si Él está en la barca, toda mi vida no va a ser tan larga como la eternidad que voy a vivir con Él. Esa, gente, esa es la esperanza de la resurrección que hoy quiero compartir con ustedes. Nos vemos la semana próxima. Feliz resurrección.